Hola, soy Kazaku, Daniel Kazaku, y este es el primer vídeo que subo a YouTube con mi verdadero nombre. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué hacer un vídeo como este? ¿Qué me ha pasado todo este tiempo que he estado sin subir vídeos? Bueno, porque he cambiado. Ya no soy la misma persona que hace 6 meses, que hace 2 años, y menos aún que hace 10. Y en este vídeo voy a explicaros un poco cómo empezó todo, qué ha pasado durante todo este largo viaje y cómo ha cambiado mi vida en esta última década. Hace 10 años, en 2010, creé este canal simplemente para ver vídeos, suscribirme a canales y poder dar likes. Yo no tenía la más remota idea de que un tiempo después yo mismo me introduciría en el mundo de los youtubers. A principios de 2010 yo tenía 13 años, ya ves tú, y el mundo empezaba a parecerse algo más a lo que es hoy en día, aunque todavía faltaban muchas cosas por llegar. Para empezar, yo acababa de recibir mi primer teléfono móvil, que en aquella época ni smartphone ni nada. Yo estaba en segundo de la ESO y recuerdo que tenía una cámara de fotos que tiempo después, por cierto, rompí. Usaba esa cámara para hacer fotos de todo tipo, fotos feas y sin ningún tipo de gusto. Pero eso fue algo así como el inicio. Cumplí los 14 y empecé tercero de la ESO. Por aquel entonces yo todavía sacaba muy buenas notas en todo. Tanto es así que quería estudiar química. Cuando empezó 2011, adopté a Lola, mi perrita. Todavía no me puedo creer todo el tiempo que ha pasado desde entonces. Cumplí los 15 y empecé cuarto de la ESO, el último año que pasaría en el colegio. Yo, que desde pequeño he sido un enamorado de la literatura y de Harry Potter, cogí latín como una de las optativas, así como física y química y matemáticas difíciles. Yo sabía que quería ser químico, pero quería aprender latín desde siempre. Y menos mal, porque empecé a suspender las asignaturas de ciencias y a sacar 10 en latín y en humanidades. Así que mi destino empezó a verse más claro en mi mente. Nada de química y nada de ciencias ni de ingenierías. Lo mío eran las letras puras. Pero además, había una tercera optativa que elegí: informática. Ahí fue precisamente donde empecé a aprender edición y montaje de vídeos. Aquello era apasionante. Recuerdo que hicimos un collage con fotos de nuestros vídeos usando Movie Maker y unos cuantos videoclips y lip dubs. Al año siguiente, en 2012, comenzó a cambiar todo. Ese fue el verano en el que estuve trabajando en una biblioteca del pueblo donde vivía y también en el que empecé a subir vídeos a YouTube en un canal colaborativo llamado The Mustachos Vlog. A mí me tocó subir vídeos los domingos, así que adopté el nombre más lógico para mí yo de entonces: Daniel Sunday. ¿Por qué no usar mi nombre de verdad? Bueno, primero estaba el hecho de que yo quería diferenciar un poco mi vida artística de mi vida profesional y personal. Además, estaba el temor de exponerme al peligro de las redes, la huella digital y todo eso, ya sabéis. Ahora lo pienso y me río. Además, yo no acababa de apreciar o saber acogerme a mi apellido y a mis raíces. La adolescencia es una época de crecimiento, de autoexploración y de madurez, y yo todavía estaba para que me dieran un par de hostias, la verdad. De modo que Daniel Sunday era el nombre perfecto. Empecé primero el bachiller y también el instituto. Yo no había salido nunca de la burbuja protectora de mi familia y del colegio, así que empezar en un sitio completamente nuevo, con algunas de mis compañeras del colegio, pero con muchísima gente nueva, fue todo un reto. Ese año, además, me apunté a alemán en la Escuela Oficial de Idiomas y empecé cuarto de grado medio musical en el conservatorio. Todo empezó a cambiar, aunque yo ya llevaba un tiempo haciéndolo, y empecé a mejorar la forma en la que me relacionaba con los demás. Hice un grupo de amigas genial y sacaba muy buenas notas. Pero también empecé a salir de fiesta, a saber divertirme más, a saber romper las reglas de vez en cuando y a no ser tan perfeccionista. En 2013 empecé a subir vídeos en mi canal de YouTube, esta vez de forma independiente y algo intermitente. Vlogs, alguna que otra cover, videoclips. Además, hice mi primer viaje fuera de España, en bus, a Francia. Hacia final de curso tuve un ataque de histeria porque no podía con la presión que conllevaba tanto cambio en mi vida y el saber que tenía que cumplir con unas expectativas que otros me habían impuesto. Acabé primero de bachiller con unas notas magníficas, pero suspendí alemán y 3 asignaturas del conservatorio. Ese fue el verano del repaso, algo a lo que no estaba nada acostumbrado. En septiembre suspendí alemán de nuevo y lo eliminé por completo de mi vida, pero sí que recuperé todas las asignaturas de música, aunque algo se había roto para mí y yo me quise alejar por completo del conservatorio. En septiembre empecé segundo de bachiller, tremendo año de estrés, y empecé a bailar funky con Daniel Comino en su nueva academia, Dubs, que por aquel entonces todavía se llamaba Synchrony. Éramos muy poquitos, pero descubrí muchísimas cosas de mí mismo. Para empezar, que no se me daba nada bien coordinar mi cuerpo. Nunca se me ha dado bien hacer deporte, siempre he sido de libros y de exámenes. De modo que bailar para mí era un reto, a la vez que me permitía seguir desarrollando mi lado musical. Y como yo decía, me permitiría ser un artista completo, porque ya cantaba, o eso creía yo, y solo me faltaba bailar. Además, creé unos lazos inexplicables con mi grupo de baile. También gané un concurso de microrelatos, Noviembre Neve. Rodaron un corto basado en mi relato y allí conocí a Alberto Rey, un chico de unos 20 años que estaba en la carrera y quería ser director de cine. Acabé bachiller en 2014 con matrícula de honor y me presenté a la prueba de acceso a la universidad. Descansado y feliz me fui a Mallorca. A la vuelta me enteré de que había sacado un 12 en la PAU y de que había entrado a la carrera que quería hacer,
filología inglesa. Bachiller supuso un cambio para mí. En la ESO quería hacer química, pero las notas de cuarto hicieron que tirase por las letras puras. Cuando empecé bachiller quería hacer traducción, pero me di cuenta de que la literatura había estado siempre presente en mi vida junto a la música. Todo gracias a Harry Potter, que me enseñó muchas cosas durante mi infancia, creció conmigo y despertó mi interés por la lengua y la cultura anglosajonas. De modo que ahí estaba yo, en septiembre de 2014, con la mayoría de edad recién cumplida, con los estudios obligatorios terminados y una prometedora carrera universitaria por delante. Y empezaron los que quizá ahora mismo catalogue como los mejores años de mi vida. En la adolescencia y bachiller crecí en el sentido más literal de la palabra, despojándome de mi yo de la infancia, el capullo de la larva que había sido más inseguro, más repelente y más insoportable. Pero en la universidad crecí por dentro como no lo he hecho en ningún otro momento de mi vida. La universidad me ha dado y me ha enseñado todo, y ahora mismo soy quien soy gracias a ella. Fueron años de crecimiento personal, de respuestas, de preguntas, de conocer a gente maravillosa, de abrir mi mundo y, sobre todo, de salir de mi zona de confort. Primero fue algo raro. El primer contacto con el mundo exterior, con profesores insoportables, con la cruda realidad de haber elegido bien la carrera pero de no estar haciendo y recibiendo lo que me esperaba de ella. Pero en 2015 empezamos segundo de carrera y todo mejoró. Las asignaturas, mi amistad con Violeta y Marta, mis grandes pilares de la carrera y estos últimos años. Digamos que primero fue una primera toma de contacto con el mundo, pero segundo fue el boom del desarrollo y el crecimiento para mí. Mis notas eran buenísimas y mi sed de conocimiento insaciable. Además, haciendo un espectáculo con Dubs, Sandra Welles, la jefa de mi profesor de baile y dueña del Barbarella Drag Restaurant, se fijó en mí y me invitó a cantar en su restaurante durante 3 meses. Yo era súper y allí pude coger algo más de confianza a la hora de cantar delante de la gente y de desarrollar mi lado más artístico. En septiembre de 2016 empecé tercero de carrera, pero fuera, porque empezó mi año Erasmus en la University of Warwick, en Inglaterra. Quitando aquel viaje de una semana a Francia en bus, yo nunca había salido de España, y mucho menos había vivido solo y fuera en un país extranjero, y además nunca había cogido un avión. Estaba aterrorizado de dar un paso así de grande, pero tuve la suerte de ir con Ángela, una compañera de la carrera que prácticamente me salvó la vida. Pasamos unos días en un hotel en Coventry, la ciudad donde viví, porque no teníamos casa, pero al final encontré habitación en una casa con 6 ingleses locos de atar y me hice amigo de unos españoles aún más locos. Abrí un canal de YouTube secundario, Daniel Sunday en UK, en el cual subía videodiarios de todas mis aventuras cada día. Iba poco a clase, intentaba llevar al día la infinidad de lecturas obligatorias que me mandaban en un sistema educativo radicalmente diferente al que estaba acostumbrado en España. Aprendía inglés, lloraba mucho por estar tan lejos de mi país, pero sobre todo crecía y aprendía y viajaba. Yo, que solo había estado en Francia y ahora en Inglaterra, empecé a visitar países de todo Reino Unido y Europa. Escocia, Gales, Hungría, Polonia, Irlanda. No puedo explicar ni agradecer lo suficiente toda la gente que conocí, todas las experiencias que viví y todo lo que he visto, leído y vivido, porque esas experiencias cambiaron mi vida de forma radical. Y no puedo estarle más agradecido al Erasmus por todo lo que me ha dado. Mis notas bajaron, pero valió la pena totalmente. Durante el Erasmus, además, Alberto Rey contactó conmigo para hacerme una prueba para poner voz en su primer corto de stop motion, Shame. Le gustó el trabajo que hice en la prueba y así llegué a doblar mi primer cortometraje, que ganó múltiples festivales de cine por todo el mundo. En junio de 2017 volví a Valencia y en septiembre empecé cuarto de carrera, el último año. Primero y segundo se habían convertido en un borrón extraño en mi mente y mi vida en Inglaterra parecía un sueño vivido en otro tiempo y otro cuerpo. La realidad me pegó una hostia bien fuerte en la cara y me tuve que enfrentar al que quizá fue el peor de los 4 años de la carrera, en todos los sentidos. Estaba desmotivado, desconcentrado y tenía mucho miedo. Estaba viviendo una especie de cultural clash al haber vuelto a mi ambiente, mi cultura y mi vida anteriores, y me negaba a aceptar la cruda realidad. La carrera estaba a punto de acabarse. Toda mi vida había deseado llegar a la universidad, estar en ese punto de mi vida, y de pronto me encontraba en el último curso, sintiendo que no lo había aprovechado lo suficiente y con miedo de enfrentarme a la vida adulta, a buscar mi primer trabajo, a no saber estar a la altura y a no seguir viendo a Violeta y a Marta, con quienes había compartido tantísimas cosas, incluso en la distancia. En noviembre fui al Casting X, una experiencia dura e inolvidable, que me hizo empezar a replantearme mi vida y me dio fuerzas y confianza en mí mismo y me enseñó mucho a nivel artístico. Gracias a esa experiencia, tuve el valor de presentarme a Buscamos tu Voz, un concurso de cantantes que hacía la Unión Musical Porteña aquí, donde yo vivo. Meses después, en junio, hicimos un concierto y todo. Yo seguí viajando a Nueva York, a Ámsterdam, a París. Finalmente, en el mes de junio, llegó el momento. Me gradué de estudios ingleses por la Universidad de Valencia y lo hice como mejor sabía, cantando. Y era feliz. Muy feliz. Ese verano asistí a mi primer festival de música, el Arenal Sound, y flipé como nunca. Y también estuve con gente increíble y conocí a gente nueva maravillosa. Además descubrimos que tengo el pelo rizado. Como todavía no quería enfrentarme a la realidad, y además era algo necesario, decidí hacer lo más lógico, seguir estudiando.
Por eso elegí traducción, ya que esa había sido mi opción varios años atrás. Un máster en traducción me daría un título indispensable en muchos puestos de trabajo y mucho conocimiento, y además me permitiría retrasar un año lo inevitable, con lo cual ganaba tiempo para hacerme la idea y para decidir cómo encauzar mi vida. Pero acabó el verano con un suspiro, y la vida adulta volvía a aferrarse a mis piernas intentando hundirme en el fango. Tenía que acabar mi TFG, el tedioso trabajo de fin de grado que me estaba consumiendo las energías, y además no había plazas en el máster de traducción que yo quería hacer. Entré en pánico porque por primera vez en mi vida no sabía qué hacer, ni qué iba a ser de mí. Pero yo tenía un plan B. Pedí plaza en el máster de estudios ingleses avanzados de la Universidad de Valencia y me cogieron. Acabé el dichoso TFG, aunque bueno, tuve que empezar a escribir mi trabajo final de máster casi inmediatamente, y conseguí trabajo en Burger King, mi primer trabajo serio. Además, recibí una llamada que, como veréis, me cambió la vida. La Unión Musical Porteña iba a hacer el montaje del Rey León y me querían para el papel de Zazu. Estuve a punto de rechazarlo porque el máster y el trabajo no me daban casi tiempo ni de respirar. De hecho, en septiembre había subido mi último vídeo a YouTube y hasta hoy me había sido imposible subir otro. Pero algo me dijo que podía ser muy divertido y acepté. Y así llegamos a principios de 2019, estudiando, trabajando y ensayando. Poco me imaginaba yo que mi vida iba a dar un cambio radical poco después. En el máster aprendí muchísimas cosas y pulí otras que ya sabía de la carrera. Además, me ofrecieron una beca como traductor en un grupo de investigación de la universidad, así que pude dejar de trabajar en Burger King para empezar a trabajar en una oficina, haciendo lo que había querido hacer antes del máster: traducir. Así, me di cuenta de que me gustaba muchísimo la investigación académica y empecé a informarme al respecto. Tomé una decisión: iba a acabar el máster y a meterme al doctorado para convertirme en profesor de literatura en la universidad. Además, mientras hacía el doctorado, me iría a Edimburgo a estudiar un máster en literatura victoriana en calidad de estancia de investigación y además... Yo tenía todo planeado. Pensaba que sabía lo que quería hacer de mí. Mandé los papeles, me inscribí en esto y aquello y a finales de mayo me gradué del máster. Mis compañeros me eligieron para dar el discurso de graduación. Pensé en cantar una canción, pero yo había cambiado. No tenía sentido contar nada y yo tenía que dar un discurso serio. Yo era una persona seria. Un académico que iba a estudiar un doctorado. La época de cantar había llegado a su fin y tenía que centrarme en lo más importante. La música y el canto no eran más que un hobby y así lo habían sido todo este tiempo. Y sin embargo, una profesora a la que pedí que me escribiese una carta de recomendación para Edimburgo me preguntó: ¿pero es que todavía te quedan ganas de estudiar otro máster? ¿Todavía me quedaban ganas de estudiar otro máster? ¿En serio pretendía pasarme la vida así, de carrera en carrera, estudiando, formándome y aprendiendo? Sí. Y sin embargo, en junio estrenamos Simba, el rey de la selva. Yo llevaba sin sueño en escenario a actuar desde que hicimos Don Juan Tenorio en noviembre de 2011, 8 años atrás, cuando yo todavía estaba en cuarto de la ESO. Ahora ya sabía cantar algo más y sabía moverme en el escenario, pero no estaba seguro del todo con respecto a mis dotes como actor. Pero me subí a ese escenario y le di vida a Zazu como mejor supe. Fue maravilloso. No puedo expresarlo con palabras. Lo que sentí, lo que viví esa noche en aquel escenario al aire libre delante de 3.000 espectadores que se emocionaban, gritaban, cantaban y aplaudían. Ver las caras de los niños al acabar, queriéndose hacer una foto con Zazu, con el personaje que yo había interpretado. El calor del equipo que me acompañó todos esos meses, toda la gente involucrada. No tengo palabras para explicar lo que sentí en ese momento. Y la duda ya estaba ahí. De verdad tenía ganas de estudiar tu máster. De verdad quería tener 50 años y estar encerrado en un despacho o en una oficina, traduciendo, leyendo, investigando y dando clase de vez en cuando en algo que me gustaba, pero en otras cosas que no me gustaban tanto. No sabía qué hacer. Toda mi vida me había traído a este punto y de repente no sabía qué hacer. Laura Agustí, el Rafiki de mi musical, me comentó que se había apuntado a un curso intensivo de teatro musical de 2 semanas en la Escuela OFE de Valencia y me preguntó si quería ir con ella. Me lo pensé un poco, pero decidí que realmente era muy buena idea ir, así podía salir de dudas completamente. Si no me gustaba, podía seguir con mi plan y olvidarme de todo. Y si no... ¿qué? ¿Qué pasaría si me gustaba? No lo sabía ni yo, pero me gustó. Vaya que sí me gustó. Estar 2 semanas con las mismas personas cantando, bailando y actuando. Aquel fue el último empujón que necesitaba para tomar la decisión acertada. Yo había estado meses investigando sobre escuelas, hablando con gente, preguntando opiniones, indeciso, pero ya había tomado mi decisión. Toda mi vida académica estaba ahí y me había traído hasta aquí, pero había una parte de mí que siempre me había acompañado todos estos años, como un contrapunto a tanta seriedad y perfección, un lado más humano, más abierto, más artístico.
Todas las actuaciones en el cole, las canciones en casa, los vídeos de YouTube, los años en el conservatorio, los bailes y espectáculos con dubs, los doblajes, los castings, los concursos, el musical y el intensivo en la OCE. Las artes escénicas habían estado siempre ahí, sin que yo me diera cuenta. Juntas o separadas, el canto, el baile y la interpretación. Toda mi vida había estado acompañado de ellas y había crecido con ellas. Entonces todo tuvo sentido. Todo lo que había hecho realmente me había llevado hasta aquí. Todo lo que había vivido me había formado de una forma u otra para que yo tomara esta decisión y para tener las herramientas y la madurez con las que ahora mismo cuento. Por eso no dudé un segundo y tomé la firme decisión de presentarme a la prueba de acceso de la Escuela OFF de Artes Escénicas en septiembre. Unos días después recibí la llamada. Me habían cogido y estaba dentro. Y desde el 14 de octubre de 2019 estoy más feliz que nunca, estudiando algo que no esperaba haber estudiado jamás, con unas compañeras increíbles, maduro, formado, mayor, pero con una ilusión renovada y un cariño y un amor por lo que hago, inconmensurables. Además, fui capaz de olvidar todos los malos momentos que había vivido en el pasado y he vuelto a tocar el oboe después de 6 años en la banda sinfónica de la Unión Musical Porteña, una familia que me ha recibido con los brazos abiertos desde el primer momento. También me apunté a doblaje en Alboraya Arte Studio y me va saliendo algún que otro trabajillo relacionado con las artes escénicas. No puedo explicaros lo feliz que me siento, lo completo que estoy ahora que por fin he decidido apostar por mí, perseguir mis sueños y luchar por lo que amo. Pero es un sentimiento de plenitud y satisfacción increíbles. Si alguna vez dudáis entre lo que debéis y lo que queréis hacer, hacedle caso al corazón, que nunca falla. Porque si realmente tenemos la determinación, la humildad y el amor suficientes por conseguir algo, la vida nos lo regalará. Y bueno, por eso he estado tanto tiempo sin subir vídeos y por eso subo hoy, por fin, este vídeo, porque para mí es algo más que el fin de una década. Es el fin de una parte de mi vida que atesoro con un cariño inmenso y que me ha convertido en la persona que soy hoy. Cierro un capítulo de mi vida, o más bien un libro entero, para empezar uno nuevo cargado de energías, de ganas y de ilusión. Necesitaba un tiempo de reflexión para saber cómo enfrentarme a todo esto y asimilarlo, y creo que por fin sé la respuesta. Y por eso dejo atrás a Daniel Sunday, ese alter ego de una persona algo perdida en el mundo, que todavía no se valoraba como debía, a la que todavía le faltaba aprender muchas cosas y que necesitaba apostar por sus sueños. Daniel Sunday solo tenía cabida en un mundo aparte, un mundo separado. Pero ya no, eso ya no tiene sentido. Por eso, más que dejar atrás, asimilo a Daniel Sunday, lo incluyo en mi vida por completo y os presento a Daniel Kazaku, a mi verdadero yo, la persona en la que me he convertido durante todo este tiempo, la persona que he ido formando poco a poco sin saberlo y que hoy está aquí, hablándoos. La persona que ha sabido ver más allá y tomar lo mejor de los dos mundos, el académico y el artístico, para aprovechar todo lo que se le ha ofrecido y emprender una nueva aventura con muchas ganas y mucha pasión. Y bueno, empieza el nuevo año y ya estoy cargadito de nuevos proyectos que os iré enseñando. Solo le pido a la nueva década que me acompañéis en este nuevo viaje, porque tengo muchas ganas de descubrir qué me deparan los felices años 20. Nos vemos pronto por aquí, en el canal de Daniel Kazaku, con nuevos vídeos y nuevos contenidos. Y no os olvidéis de darle like a este vídeo y compartirlo, de suscribiros a mi canal y, por supuesto, de seguirme en mi página en Facebook, mi cuenta de Instagram y mi cuenta de Twitter @itskazaku. Nos vemos muy pronto y bienvenido 2020. Sed muy feliz.